Tenemos literalmente docenas de versículos en el Nuevo Testamento que refutan la justificación por la sola fe y la idea de justificado de una vez y para siempre, conocida también como una vez salvo, siempre salvo. Las ideas de la sola fe y justificado de una vez y para siempre son contrarias y refutadas por básicamente cada libro en el Nuevo Testamento. Dado que hay tantas pruebas sobre este asunto, limitando el argumento a un versículo o pasaje en realidad no hace justicia a la cantidad de evidencia que se podría presentar al respecto. No obstante, si se me permitiera elegir un solo pasaje en el Nuevo Testamento para refutar la sola fe y justificado de una vez y para siempre, sería Gálatas 5, 19 a 21. En Gálatas 5, 19 a 21, San Pablo da una lista de pecados mortales que excluyen a las personas del cielo. La lista incluye la fornicación, la impureza, la embriaguez y otras cosas. Luego él dice, «Os prevengo, como antes lo hice, que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios». San Pablo enfáticamente les previene a los creyentes que si ellos cometen esos pecados graves, no alcanzarán el cielo. Eso refuta por completo tanto la sola fe y justificado de una vez y para siempre. Ello prueba que un creyente puede perder su salvación. Por ende, queda refutado el una vez salvo, siempre salvo. También prueba que un creyente puede perder su salvación por cometer pecados graves, es decir, por sus obras, y no solamente por negar la fe o por la apostasía. Eso refuta la justificación por la sola fe. Y un protestante no puede argumentar con éxito diciendo que el pasaje se aplica a los creyentes falsos o insinceros y no a los creyentes verdaderamente justificados. No, ese argumento falla miserablemente porque cuando San Pablo dice, «Os prevengo, como antes lo hice», él les habla directamente a los verdaderos creyentes. Él hace esta advertencia directamente a los demás miembros del cuerpo de Cristo, las mismas personas que él identificó en Gálatas 3, 26 a 27 como siendo hijos de Dios y que se han revestido de Cristo. Por tanto, no cabe duda que su declaración se aplica a los verdaderos creyentes. Él les está diciendo a los verdaderos creyentes, «Os prevengo, no os dejéis engañar por un falso mensaje, como la sola fe o una vez salvo siempre salvo, según el cual dice que los pecados graves no os excluirán del cielo, o según el cual dice que en cuanto creáis verdaderamente, supuestamente os seréis incapaces o inmunes a cometer pecados graves. No, dice San Pablo, os prevengo a vosotros que habéis sido revestidos de Cristo». Gálatas 5, 19 a 21 es particularmente devastador por dos razones adicionales. En primer lugar, algunos protestantes argumentarán en desesperación que los pasajes en el Nuevo Testamento acerca de cómo moriréis si se vive en un comportamiento pecaminoso, por ejemplo Romanos 8:13, solo puede significar que los creyentes perderán la vida física, no que los creyentes se condenarían o que serían excluidos del reino de Dios a causa de esos pecados. Eso es falso, por supuesto. Pero como Gálatas 5, 19 a 21 enseña que los pecados graves excluyen a los creyentes del reino de Dios, ello refuta dicha objeción sin tener que decir más. En segundo lugar, el pasaje es particularmente devastador porque mientras la misma verdad exacta y doctrina se halla en Efesios 5, 5 a 11 y en 1 Corintios 6, 9 a 11, esos pasajes describen las categorías de pecadores que serán excluidos del cielo, por ejemplo, los fornicadores, los adúlteros, etc. A la luz de estos pasajes, algunos protestantes argumentarán, nuevamente en desesperación, que las categorías de tales pecadores como los fornicarios, los adúlteros, etc., son enlistados porque un verdadero creyente que ha sido lavado supuestamente no puede llegar al punto en que se le pueda identificar como un auténtico fornicador, o un auténtico adúltero, o un auténtico borracho, etc. Ese argumento también es completamente falso. Ello es destruido por otros hechos que no tengo ahora el tiempo para cubrirlos. Véase nuestro video sobre 1 Corintios, por ejemplo, que demuestra cómo 1 Corintios 10, 7 a 8 lo desaprueba. Pero como Gálatas 5, 19 a 21 no hace mención de categorías de pecadores, sino más bien enlista los pecados que a vosotros, es decir, los verdaderos creyentes,
excluirán del cielo, ello refuta completamente esa objeción sin tener que decir más. Ello deja a los protestantes sin ningún lugar a donde ir. Ello contiene en un pequeño paquete todos los elementos necesarios para destruir la doctrina protestante de la salvación. Hay otros numerosos pasajes que son, en mi opinión, igual de poderosos para la refutación total de la posición protestante. Un ejemplo es 2 Pedro 2, 20-22. Pero toda la fuerza de 2 Pedro 2, 20-22 se manifiesta cuando San Pedro describe el estado de gracia, el estado de participar en la divina naturaleza, apenas un capítulo antes, en 2 Pedro 1, 3-4. Los dos pasajes considerados en unión muestran, sin lugar a dudas, que 2 Pedro 2, 20-22 enseña que las personas que han sido lavadas y que han huido de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Jesucristo, esto es, que han alcanzado la gracia de ser partícipes de la divina naturaleza, que él describe en 2 Pedro 1, 3-4, pueden caer de ese estado al otro de la perdición. Pero como ello involucra más tiempo para hacer ese punto, Gálatas 5, 19-21 es, en mi opinión, el mejor pasaje. Entonces, según la enseñanza de San Pablo y la Biblia, los que de hecho se han convertido en hijos de Dios y están revestidos de Cristo, no heredarán el reino de Dios si cometen pecados graves. Esta es la enseñanza de la Biblia. Cualquiera que enseñe lo contrario rechaza la enseñanza de la Biblia y predica un falso evangelio. La sola fe y justificado de una vez y para siempre, o una vez salvo siempre salvo, son unas mentiras no bíblicas, y quien promueva una de ellas es un hereje y un mentiroso.